Me cago en Díaz Canel, en Raúl y en Fidel. Me cago en la constitución de su revolución, que solo protege asesinos, delincuentes y chivatones. Me cago en Ramiro Valdés Machado, el cangrejo. Muy buenas noches, estimada audiencia. Bienvenidos a una nueva entrega del programa Políticamente Incorrecto. Esta noche vamos a grabar nuestro episodio número 10. Y para esta edición tenemos aquí un par de jóvenes expertos, un economista, alguien que estuvo trabajando muy de cerca en gobiernos, aquí junto con otro joven que tengo a mi derecha. Y vamos a presentarlos. Aquí tenemos a Omar Garfias y a Guillermo Aarón Sánchez y Tocayo Taniyama. Los temas de hoy van a ser acerca de dos artículos muy interesantes. Uno se presentó en el medio donde escribe Omar Garfias y el otro en un medio nuevo donde está Aarón Sánchez, que se llama La Aurora de México. Correcto, ¿verdad? La Aurora de México. Garfias también escribe ahí. Sí, también así es, correcto. Y bueno, pues el primer tema es acerca del artículo de Omar, llamado La Burla. Omar. La tragedia que estamos viviendo es muy dramática. O sea, no tengo que contarle a nadie, porque todos hemos vivido un episodio amargo o conocemos un episodio triste, una tragedia, muertes de niños. Pero lo más sorprendente, y ahorita lo vamos a platicar, es la reacción de la clase política mexicana y de Sinaloa en especial. O sea, la diferencia entre lo mal que estamos pasando nosotros y lo que dicen que deberíamos pensar los políticos. Les doy un ejemplo muy sencillo. Sinaloa es el estado donde más sucedieron desapariciones el año pasado, el 2025. La tasa por cada 100,000 habitantes fue de 29.9. En Yucatán fue de 0.2. Esa tragedia es terrible, porque además también en Mazatlán fue el municipio en el país donde más desaparecidos hubo. O sea, de 2.467 municipios, Mazatlán es el primero. Y curiosamente, en junio pasado, la diputada de Morena, Juana Minerva Vázquez, nos dice que ella sí se siente segura en Sinaloa, que ella está bien, ¿no? Otro de los delitos que más sucedieron en Sinaloa fue el feminicidio. O sea, aquí mataron a más mujeres que en cualquier otro estado de la República y en muchos países. Y las diputadas de Morena, cuando reciben al secretario de Seguridad Pública, lo que hacen es preguntarle si en todo el país hay tanta coordinación entre las fuerzas federales y estatales como en Sinaloa. Y dice una de ellas: aquí en Sinaloa ya se recuperó el gusto por salir a la calle. Entonces hay de verdad una separación entre lo que nos está pasando a los ciudadanos que roban al vecino, que nos roban a nosotros, a la tragedia de las familias que estamos viendo, pues que le han matado hijos. O sea, hay 5,000 familias que tienen o un desaparecido o una persona asesinada. Y no puede ser que lo que nos esté contando, por ejemplo, la diputada Teresa Guerra, sea pues que hay un plan Sinaloa, porque ha venido el secretario de Seguridad y ha venido el secretario de la Defensa como diciendo, pues no sean malagradecidos, ¿no? O sea, las cosas están bien y ustedes son los quejumbrosos. Entonces, por eso el título fue de burla, porque ya no es insensibilidad. Insensibilidad sería de no me importa tu tragedia, sino ya es una burla porque estás sufriendo y yo lo que hago es con una sonrisa decirte las cosas van bien. Entonces es terrible, porque así nunca se va a solucionar nada. Culiacán está de pie, otra de las burlas. Aarón. Mira, yo quiero comentar un poco lo que comenta Omar. Hay varios analistas que saben de estos temas de la estadística
delincuencial, que han señalado reiteradamente que el crecimiento en el número de desaparecidos se debe a personas que en realidad han sido asesinadas, pero para evitar el incremento de la estadística de asesinatos, pues simplemente los desaparecen. Entonces por eso vemos, digamos, una relativa estabilidad, si se le puede llamar así, al número de asesinatos, pero un crecimiento bastante importante en el número de desaparecidos. Yo creo que algo hay de fondo en esto, ¿no? Por otra parte, lo que a mí me asombra de que siendo Sinaloa una de las entidades donde tiene un mayor número de feminicidios, pues yo no veo los grupos de mujeres organizadas que se han organizado para otras cosas menores, han hecho manifestaciones, han hecho movilizaciones, y yo creo que este dato es suficientemente fuerte como para decir, oye, pónganse en pie de guerra aquí porque las están matando, ¿no? Y veo no solo a los partidos de oposición muy consecuentes con no pasa nada y todo eso, sino también grupos de feministas que están organizadas, que tienen una participación activa en la sociedad, que parece ser que no se indignan, como que ese dato de que Sinaloa ocupa una de las tasas de feminicidios más elevadas, pues como que no les ha preocupado o no les ha interesado conocerlas, ¿no? Entonces yo creo que está eso. Y por otra parte, bueno, pues aquí Culiacán, Sinaloa, pues es la capital de todo lo que está sucediendo, ¿no? Es el epicentro de una crisis de inseguridad, de una crisis de desastre económico, y no vemos autoridades municipales que estén atendiendo el problema, no vemos autoridades estatales que estén atendiendo el problema, y no vemos autoridades federales que pongan atención a lo que sucede aquí. Mandan militares, soldados, fuerzas de seguridad, pero todos los días estamos presenciando hechos de violencia en plena vía pública, en lugares, en parques, en zonas residenciales, en zonas populares, cerca de escuelas, etcétera. Entonces yo creo que ya es tiempo de que empecemos a hablar de que existe un fracaso de todos los programas de gobierno orientados a buscar la seguridad pública. Las fuerzas, todo el conjunto de fuerzas de distinta naturaleza que han enviado a Sinaloa, no han sido capaces para cambiar el estado de cosas en que estamos. Hoy, las tasas de asesinato, las tasas de balaceras, ahora se balacean también casas habitación, se balacean negocios, se queman, el robo de carros está incontenible, pese a que tenemos quizá el mayor número de fuerzas de seguridad aquí en la ciudad de Culiacán. Y otro tema interesante, en Mazatlán existe una enorme preocupación de la gente de Mazatlán que dice, Mazatlán se está culiacanizando, ¿no? Este problema de violencia e inseguridad que ha atrapado a Culiacán, pues ya está atrapando también pues el principal centro turístico que tenemos aquí cerca, y a otras ciudades empiezan a vivir también esa misma situación. Entonces, yo creo que esto requiere de un giro radical en la forma de abordar los problemas que existen en esta entidad. Sí, es correcto. Miguel Teneyama, te voy a dar la palabra y primero te voy a dar una frase aquí que dijo una de las diputadas hace menos de un mes. Se ha recuperado la confianza para salir a la calle. La diputada es claramente ignorante de lo que nos sucede, no solamente en el aspecto... Sí, nombres. Pero debe ser Tere Guerra y toda esa gentuza de Morena, porque pues eso es lo que reciben de nosotros, la verdad. Sin duda, Sinaloa, y dicho por nosotros o por mí como ciudadano, es un estado fallido. ¿Escuchas, gobernador? Tienes un estado fallido.
has fallado en absolutamente todo. Tu equipo de trabajo, todos los secretarios de gobierno que tienes son unos inútiles, al igual que el poder legislativo, con todos ellos que son unos ignorantes. Y voy a atreverme a decir algo más complejo todavía. Es un estado de exterminio. Es un estado de exterminio que eso les duele mucho a ustedes los morenistas. Es un estado de exterminio porque no han sabido hacer un trabajo para la vida, un trabajo para la decencia, un trabajo para la honradez, para el trabajo. Han exterminado absolutamente todo. Las empresas, el empleo, la seguridad. Y son unos desvergonzados. Son unos corruptos narcopolíticos porque insisten en un discurso y una diatriba que no abona a resolver nada de lo que estamos viviendo los sinaloenses y los culiacanenses, y que ya se está extendiendo a Mazatlán y muchas otras partes. Ayer tuve una llamada de unos amigos restauranteros en Durango. Me dice, te ocupamos que vengas a poner unos mariscos aquí para tu gente. Aquí vamos a hacer dinero porque se vino todo Culiacán para acá. Tienen una zona en Durango que ya le dicen Culiacancito. Entonces, de ese pelo está lo que estamos sucediendo y lamentablemente a veces nos sentimos atorados como ciudadanos, pero hay que organizarnos. Lo estaba diciendo puntual Aarón, lo estaba diciendo puntual Garfias. ¿Qué nos sucede con los colectivos de mujeres? Y le voy a decir una cosa, que históricamente fueron manejados por la izquierda, por Tere Guerra y todas esas, pero hoy nos damos cuenta que lo hicieron para mamar del presupuesto. Son unas vividoras, eso es lo que son. Y creo que muchas mujeres se me van a ir encima, pero hoy más que nunca, todos esos colectivos que antes defendían con garbo, con mucha valentía, hoy en día pues siguen estirando la mano y nos quedan a deber como padres, como ciudadanos. Hay que ponerse las pilas, porque créanme, ver a la madre de Misael, de Ricardo Misael, en un reel donde la señora dice, ¿dónde están todas las fuerzas de la ley que no pudieron evitar que mi hijo falleciera, que mi hijo fuera asesinado? ¿Dónde están? Yo no debería de estar aquí. Esa frase fue contundente. Se han abocado a cambiarle de nombre a los asesinatos, a los robos, a su ineficiencia, a lo inútiles y imbéciles que han demostrado ser durante 1 año y medio ya casi. Eso es lo que nos han dado y es un estado fallido, gobierno. Es un estado de exterminio. Déjenme plantearles un dato interesante de qué tanto le preocupa al gobierno los problemas que tenemos nosotros. Como lo dije antes, en Sinaloa se tuvo la tasa por cada 100,000 habitantes más alta de todo el país, 29.9. En Jalisco tuvieron una de las tasas de la mitad, 5.3. Bueno, para que el próximo año se resuelva y se atienda el problema de la desaparición, en Jalisco le dieron a su comisión estatal de búsqueda 105 millones de pesos. Aquí en Sinaloa se le dieron 56 millones de pesos. O sea, tenemos 500% más grande el problema de la desaparición en Sinaloa y la comisión estatal de búsqueda tiene 40% menos presupuesto que la de Jalisco. Aarón Sánchez dice una frase muy sólida: en el gobierno siempre hay dinero. Cuando te dicen no hay dinero, quiere decir que no les importa. No les prioridad. Sí, cuando te dicen es que para esto no hay dinero, eso quiere decir que no le importa al gobernante. Entonces, no hay dinero para la búsqueda de estos desaparecidos porque no les importa. No les preocupa no atenderlos. Todavía más. En agosto del 2022, el gobernador prometió que iba a estar funcionando un centro de resguardo de cadáveres y de identificación, que quiere decir que cuando tú andas buscando, encuentras un cuerpo y entonces lo llevas a un lugar donde lo puedes estar resguardado y además le van a aplicar los procedimientos necesarios para saber quién es. Él dijo
en agosto del 2022. Dijo, en diciembre, el 31 de diciembre, va a estar funcionando el centro. Bueno, hace un mes, casi 4 años después, Isabel Cruz, la dirigente del colectivo de Sabuesos Guerreras, señaló que todavía no se puede identificar los cadáveres, que hace falta un aparato que cuesta entre 3 y 4 millones, y entonces lo único que se ha hecho ahora, los cadáveres que encuentran, es llevarlos a un lugar a guardarlos, y siguen identificándolos como antes. Entonces ella dice, no tiene ningún caso desenterrar para volver a desaparecer, porque todavía no sabemos quiénes son esas personas. Y es un aparato que hace falta, que cuesta 4 millones de pesos, lo que se gastan en una gira. Entonces, estos datos son terribles, porque después de que el gobernador prometió que en diciembre de los 22 iba a estar hecho, ya pasaron más de 3 años y no ha sucedido. ¿Qué sí ya hicieron? La obra, la construcción. Esa sí ya la licitaron y ya las ganaron unos amigos, y entonces ya hay 3 edificios. Los edificios están puestos. ¿Están los aparatos necesarios para identificar? Esos no. Esos yo creo que no han encontrado un proveedor que les dé mucha deje una ganancia sustanciosa. Y entonces tenemos una tragedia, porque las señoras van, las hemos visto con guantes, con las manos, con las lágrimas ahí, rescatan un cuerpo y no hay manera todavía de identificarlo prontamente. Siguen teniendo la misma de antes, el mismo procedimiento, pues que es absolutamente insuficiente. Maestro Aaron, otra cita. La presidenta Claudia ha mostrado voluntad. El secretario de Seguridad ha estado aquí en distintos momentos, también el titular de la Defensa Nacional. Y eso demuestra que sí hay un operativo en Sinaloa. Otra frase de otra diputada aquí. Bueno, mira, pues de todos he sabido que esas famosas reuniones que hacen los principales directivos del área de seguridad federal que vienen aquí a Sinaloa, pues llegan, hacen una reunión en un cuartel o en una parte totalmente ajena y se van. Es decir, su estancia aquí es muy pequeña, no tienen contacto con la sociedad. En esas reuniones ellos deciden quiénes son los que pueden estar ahí, pero no hay acceso a nada, a la gente. Entonces esas mismas reuniones las pueden hacer en un hotel en Acapulco, o las pueden hacer en Campeche, pero es la misma, ¿no? Porque no tiene caso, ya no tiene ni simbolismo siquiera hacerlas aquí en Sinaloa, porque no hay resultados, no hay absolutamente nada. Entonces, da lo mismo que las hagan aquí o allá en la Ciudad de México o en cualquier otra parte del país. En línea. No tienen caso. ¿Para qué venir, gastar en sus aeronaves con todo el aparato de seguridad que traen, para venir a encerrarse a algún hotel o en una sala en uno de los cuarteles, salir, dar un boletín de prensa cuando ya se fueron? Entonces, si eso es estrategia de seguridad, pues yo realmente no sé. La estrategia de seguridad la debemos de medir en función de sus resultados. Y los resultados, ¿qué nos dicen? Pues el número de muertos va en incremento, el número de balaceras en vía pública va en incremento, el número de incendios en casas, habitación o locales comerciales va en aumento, el número de carros robados va en aumento. Entonces yo francamente, yo no creo en esa estrategia de seguridad pública porque no está dando absolutamente ningún resultado. Yo creo que ya es hora de reconocer que eso que llaman estrategia de seguridad ha fracasado y necesitamos ver otras opciones, otras alternativas radicalmente diferentes a las que se han estado haciendo actualmente. Se supone que los de seguridad son para prevenir, ¿no? Sí. Pues no lo han hecho, simplemente han reaccionado. Y yo creo que han reaccionado y tarde, porque lo seguimos viendo en lo que estamos viviendo, sin duda. O sea, 1 año, 6 meses. Y no ha habido, por ejemplo, en la percepción, si tú quieres, una baja. Al contrario. Ya la percepción de inseguridad es brutal
y eso nos lleva a un estrés y a una psicosis colectiva, y la narrativa diaria sigue siendo el temor y sigue siendo lo primero que te levantas de la mañana, tratar de buscar y enterarte dónde está la violencia en ese momento. Hoy fue un día difícil, hoy fue un día sumamente complejo, de quema de casas, de balacera de casas, y en 4 o 5 sectores diversos. Entonces, y ves retenes y patrullas en todo Culiacán, y ahí es donde dices tú, ¿qué pasa pues? O sea, ¿qué sucede? Porque no hay detenidos, porque no hay, o sea, no hay. La impunidad está... Y dejas tú que no hay, pero tampoco hay ese miedo o ese respeto o ese temor de la delincuencia hacia la autoridad. Decir, puta, está cercado todo, o tengo que detenerme, tengo que resguardarme porque no pasa absolutamente nada. Sigue la impunidad día a día en cada momento y en diferentes sectores de la ciudad. Complejo, sí, porque nosotros ya como civiles, como ciudadanos, como padres de familia, como jefes de empresa, pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque hay nula, pero nula actividad positiva en resultados. No la hay. Y la narrativa del gobierno es, después de año y medio, que no pasa nada, que ya se restableció en una clara mentira. Una mentira que es la que más nos duele ahorita, porque no tienen los huevos de decir lo que realmente está sucediendo para empezar a componer esta situación. De una mentira no vamos a empezar. Tenemos que empezar de una verdad, aunque nos duela, a empezar a resolver. Como sociedad hemos sido culpables de muchas cosas, pero ustedes como gobierno han sido culpables de 4 veces más lo que nosotros hemos permitido, sin duda. Maestro Omar, antes de pasar al segundo tema, un último comentario al respecto. Hoy otro hecho triste es el que la impunidad es absolutamente vigente. El Río 12 sacó hoy una nota, nosotros no tenemos nada contra esas personas, pero el hecho que hayan quedado libres sin un juicio, a lo mejor pueden ser inocentes, pero las personas que fueron detenidas por el centro de C4 que tenían, y que a todo el mundo nos presumió el secretario García Harfuch de que ya habían desmantelado eso, pues resulta que salieron libres, pero yo insisto, a lo mejor si les hubiera hecho un juicio y que bueno, por el juicio salieron inocentes, pues qué bueno, qué bien, ¿no? Pero no, ni siquiera se les enjuició. ¿Por qué? Porque la detención fue mal hecha. No sé si por complicidad o por ineficiencia. El hecho fue que llegaron, dijeron que se habían metido a esa casa porque había unas personas armadas afuera, y que queriendo detener a esas personas se metieron a la casa. Pues resulta que no había ninguna personas afuera, y que los abogados pidieron las cámaras y no existía ese pretexto. Entonces sí violaron un procedimiento de la ley. ¿Qué debieron haber hecho? Yo supongo que ya tenían la información. ¿Qué debieron haber hecho? Pues fue pedirle a un juez que les diera la orden para entrar a ese lugar. Ahí puede ser 2 cosas: o eran muy buenos y desconfían de los jueces, diciendo, si pido la orden al juez, los jueces de aquí son muy corruptos, entonces les van a avisar, y entonces, como en las películas, se arriesgaron, ¿no? O eran cómplices, o eran muy malos, y dijeron, está bien, nos vamos a meter, pero vamos a echar a perder el procedimiento para que tengan que salir, que esa es una cosa. Y muchas veces se hace de manera deliberada, precisamente. Sí, entonces, al final estamos en impunidad. Las personas que son detenidas debieron haber sido enjuiciadas, pues no se fueron, ni siquiera entró el procedimiento, porque estuvo mal hecho el trabajo de la detención. Entonces, no podemos estar seguros que alguien que haga algo malo va a ser detenido. Toda esa detención que hemos visto, los presumen, es que ya detuvimos a 2,000 y tantos. Primero, ni siquiera hay un reflejo de esas cantidades en la población de las cárceles. ¿Y dónde los han puesto? ¿Dónde los han metido? Porque en la población que reporta mes a mes
el sistema penitenciario nacional, no hay esas cantidades, ¿no? Y segundo, pues ya quedó claro que hay una puerta giratoria, así como van entrando, van saliendo por otro lado. Entonces pues, es muy grave, o sea, así no vamos a salir, no. Como dice Aarón y Miguel y tú, pues no hemos visto una medida que esté poniendo límites, y todavía más grave, o sea, ya se le rebasaron límites éticos y morales que implican una degradación social muy alta, el asesinar niños, ¿no? El mantener una cantidad de familias buscadoras en el sufrimiento. Esos son límites éticos que hablan de que ya se descompuso esto. Quemar escuelas. Eso, exacto. Esos son puntos que no se habían rebasado. Bueno, ya se rebasaron ampliamente, ya es común. Ya no hay líneas rojas. Exacto. Y entonces cuando pasa eso ya cae. Violencia, impunidad y un gobierno totalmente desinteresado por querer resolver esto, ¿no? Y lo peor de todo y lo más triste es que pues no se ve para cuándo. Pues pasaremos al segundo tema, que pues sí, tiene que ver porque es algo que los partidos, especialmente los partidos de oposición, deberían de estar señalando todo lo que acabamos de decir en este primer tema. Y para esto pues tomaremos el artículo publicado por Aarón Sánchez en La Aurora llamado Los partidos políticos en Sinaloa. Maestro. Bueno, lo que relato ahí en esa columna es que el sistema de partidos políticos que prevalece, tanto a nivel nacional, pero concentrándonos específicamente en el estado de Sinaloa, es infuncional porque no atiende ni resuelve los intereses de la población, las preocupaciones que tiene la población. Tenemos partidos políticos que solo están a la casa de algunas posiciones, de algunas plurinominales, algunas regidurías, etcétera, que ese es su interés fundamental, pero nunca se han ocupado, por ejemplo, en este asunto de el problema de inseguridad que vivimos en Sinaloa. Ningún partido político ha dicho, aquí está una propuesta para salir de este problema. Tenemos una situación económica que está generando enorme desastre social, enorme desastre productivo, cierre de empresas. Muchas empresas han tenido que reducir horarios de operación. Muchas personas han sido despedidas de sus trabajos. Todo el mundo registra bajas ventas por el tema de la inseguridad. Tenemos una situación donde pues cae la noche y ya todo el mundo no quiere salir absolutamente a nada. No tenemos vida nocturna aquí en Culiacán y en algunas partes de Sinaloa. Entonces, pero no hemos visto un partido que diga, hey, aquí está una alternativa para reactivar la economía, para proteger a las empresas, para que no cierren, para evitar el crecimiento del desempleo. No hemos visto a nadie que haga esto, ¿no? Por eso yo digo, los partidos son muy infuncionales. Y hablo de los partidos en general, pero lo que son los partidos, digamos, partidos oficiales, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, pues ellos están cuidando nada más el estar en el gobierno y buscando la manera de hacer negocios o de instrumentar mecanismos de corrupción que les permita tener ingresos. Pero los partidos llamados de oposición, pues están desafortunadamente viviendo en sueños, o sea, están cruzados de brazos, están esperando que desde el gobierno les den alguna migaja de algo para poder sobrevivir. Por ejemplo, tenemos el Partido Revolucionario Institucional, que en Sinaloa es un organismo hueco, no tiene militancia, la mayor parte de militancia y cuadros están en el gobierno de Morena, ¿no? Están con una serie de divisiones al interior, unos no pueden ver a los otros y están golpeándose. En eso se entretienen, y cuando hacen giras por el interior del estado,
pues son giras que van hacia la propia militancia, ¿no? No van con la sociedad, no se atreven a presentarse ante los agricultores, ante los ganaderos, los pescadores, los comerciantes. No tienen esa preocupación, porque saben que les van a reclamar el que no hagan nada. Tenemos un partido, Acción Nacional, pues que aquí parece más un comité de relaciones públicas. Es un partido que no hace política, hace relaciones públicas, sí, pero no hace política, no hace planteamientos, no hace reclamos ante el gobierno o en las instancias donde tiene participación. Y tenemos otros partidos pues que prácticamente ya son inexistentes, ¿no? El partido sinaloense está en su peor desgracia. ¿Qué otro partido hay? Se me olvidó. Movimiento Ciudadano ahorita está descabezado, no hayan qué hacer, ¿no? Están sin actividad, llenos de temor por lo que les sucedió a sus dirigentes. Y entonces dice uno, pues, ¿qué pasa con los partidos? Yo creo que en este momento es cuando los partidos políticos, sobre todo los de oposición, tienen un terreno muy fértil para reclamar, para tratar de orientar las políticas públicas de este gobierno, pero no, se ven recompensados porque les den algún contrato de esto, algún contrato de allá, un permiso de esto, y ya, con eso los tienen completamente domesticados. Entonces tenemos partidos que no nos sirven, que no están sirviendo a la sociedad sinaloense, y eso es una de las peores desgracias, porque nadie hace frente, nadie hace contrapeso a las arbitrariedades o a la falta de actividad que tienen las entidades gubernamentales. Entonces un poquito de eso es de lo que comento, de que tenemos esa desgracia. Y vaya que es una desgracia, jefe Aarón. Es una desgracia porque lamentablemente son partidos que se volvieron migajeros, literal. Ellos están esperando las migajas del gobierno, acordar con ellos a los candidatos a modo, porque hasta en eso tiene injerencia el gobierno, de que quiere que pongan regidores y las diputaciones pluris a modo. Los escoge el gobierno, les mete mano, sí, con eso me dejas contento, porque sé que ese cabrón se va a vender, sé que ese cabrón no tiene los huevos suficientes para reclamar o puntualmente. ¿Dónde están las mesas de los partidos que tienen que llamar al gobierno a rendir cuentas? Una mesa de rendición. Tienes que darme cuenta de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, independientemente como una fuerza política, pues, porque no sea en el Congreso. La concertación política al interior del Congreso prácticamente no existe. Casi todas las votaciones del Congreso se ganan por unanimidad. Totalmente. Y lo vemos así con el crédito que acaba de pasar. Ahí te das cuenta del contubernio económico, político, social que existe de los partidos hacia el gobierno. Y lo han hecho tan evidente, tan vulgar, tan corrupto, a todas luces, salvo algunas excepciones de 2, 3 diputados, diputadas que pueden y levantan la voz, pero de ahí en fuera no hay una estructura que nos permita crear esa confianza en los partidos. Como sociedad en Sinaloa no se confían en la partidocracia que tenemos hoy en día. Y eso es algo muy grave, porque en un año vamos a estar en el proceso electoral o menos. Vamos a estar como en 7 meses en el proceso electoral ya, abierto. El federal empieza en septiembre y el local la convocatoria en diciembre. En diciembre. Pero el local involucra la gobernatura. Imagínate, en 10 meses más, los sinaloenses vamos a estar inmersos en un proceso electoral con unos partidos cero confiables. Y eso créanme que es bastante grande. ¿Qué nos ocupa como ciudadanos? Empezar a crear una fuerza ciudadana que nos dé certidumbre en la elección. Creo que se va a lograr. Y creo que se va a lograr porque el dolor es grande. El dolor en el que estamos inmersos los sinaloenses cada día se acrecenta más. Y la solución la estamos viendo que no está en los colores de los partidos, porque hay una cosa, no tienen liderazgos. Tienen dirigencias, pero no tienen liderazgos.
No existe la valentía. Y no esa valentía, estoy hablando a ultranza de sacudir con... ¿Qué te digo? No. Esa valentía de inteligencia, esa valentía de decir, vamos a conformar un grupo y una estrategia política para combatir a esto. El ciudadano sinaloense tiene claro un enemigo y se llama Morena. Y en esa claridad de enemigos o de adversarios, porque mucha gente dice, no digas enemigos, di adversarios. En esa claridad de adversarios está el gobernador, están los senadores, están los diputados federales y locales que hoy nos gobiernan, que han sido ineficientes, que han sido brutalmente imbéciles para no tener la sinceridad, la empatía, la generación de esos acuerdos tan urgentes y necesarios en una situación tan lastimosa como la que estamos atravesando los sinaloenses. Entonces, ¿hay un enemigo claro? Sí, sí lo hay. O un adversario más que claro, sí lo hay. Se llama Morena. Hay que echarlos para afuera. Esa es mi posición y creo que muchos ciudadanos que ven este podcast, que lo van a compartir y todo, háganlo. Háganlo porque así vamos a conformar una gran fuerza en Sinaloa que esté de frente. Mucha gente se acerca día a día y nos dice que si tenemos temor. Claro que tenemos temor. Pero nosotros tenemos que hacer que ellos tengan más temor, porque los que han delinquido, los que han acordado con la delincuencia organizada, los que nos han fallado son ellos, nosotros como ciudadanos no. Tenemos que recuperar nuestro espacio, nuestro lugar y nuestra vida, y creo que tenemos que hacerlo todos juntos. Ese es un buen mensaje. Los partidos son necesarios. Por eso estamos lamentando que no tengamos partidos funcionales. O sea, los partidos sirven para articular intereses, elaborar un proyecto de solución a problemas y eso llevarlo al poder y en el gobierno ejecutarlo, ¿no? Y nosotros tenemos muchos problemas y necesitamos muchas soluciones, pero los partidos, como bien dicen ustedes, no nos están dando esas soluciones, ¿no? Curiosamente, Morena tiene una gran incapacidad para corregirse. O sea, tienen un secretario de Marina que estuvo implicado en el huachicol, pero está intocado. El libro de Julio Scherer nos da evidencia de cómo en Segalmex se robaron más de 14,000 millones de pesos, pero el director de Segalmex está intocado, impune, porque el presidente López Obrador le tenía mucha consideración. En Morena, todas estas denuncias que ha habido ya probadas, o sea, ya se comprobó que sí cometieron esos delitos, ¿no? Todas esas denuncias los deberían haber llevado a corregirse y hacer un proceso de autocrítica, ¿no? Lo que dicen en Morena es no critiques porque le estás dando elementos al adversario. Pero, insisto, lo curioso es que ahora también en la oposición existe la misma teoría. No critiques a los partidos de oposición porque le estás dando fuerza a Morena. No, claro que hay que criticarles, porque como necesitamos buenos partidos, necesitamos que corrijan los errores que están cometiendo. Ese es el reclamo. Exactamente. O sea, tú tienes que ser un buen partido porque necesitamos una alternativa a Morena. Y tú no estás haciendo el trabajo. A ver, llevar los problemas de la gente ante la autoridad para reclamar. ¿Cuántos problemas de la gente de Culiacán han llevado el comité municipal de los partidos ante el ayuntamiento a exigir? Ninguno. O sea, no los hemos visto presentes ahí encarar como lo ha hecho, por ejemplo, Miguel, ¿no? ¿Cuándo han ido a encarar al presidente municipal diciéndole aquí tenemos un plantón por tantas pavimentaciones, ¿no? Aquí tenemos un plantón porque balacearon estas casas en nuestras colonias y no estamos de acuerdo con que se lo hagan y entonces necesitamos en tal colonia este servicio de vigilancia permanente y queremos que tantas patrullas estén ahí? Ninguna vez. Allá en sus oficinas, sin mencionar nombres, sin querer hablar en lo etéreo de, sí, Morena, pero nunca decir al presidente municipal, nunca decir Rubén Rocha. ¿Cómo se llama el presidente municipal? Porque nunca. Bueno, con ese, nunca, eso entiendo porque como casi nadie se sabe su nombre, pues puede ser que no lo mencionen, ¿no? Pero nunca, exacto, nunca decirlo. Entonces, ahí nos han fallado los partidos en llevar esas demandas, ¿no? De la seguridad, de los servicios. ¿Qué tampoco han hecho? Tampoco han construido las propuestas de solución.
O sea, ¿dónde ha llegado el documento que nos digan los priistas? Aquí están las propuestas de 10 acciones que se iban a resolver y vamos a exigirle al gobierno que las aplique. No. O sea, lo que antes sí hacía el PRI, e incluso también el PAN llegó a hacerlo, de recoger demandas, articular propuestas, elaborar grandes documentos. Ellos se vanaglorian mucho el PRI de decir, y formamos instituciones. Sí, nada más que las formaron hace 40 años. Y de 40 años para acá no han formado ni una más. Ni una más. Entonces, nos han fallado en demandas y nos han fallado en propuestas. Entonces, es urgente que cambien, que se den cuenta y que atiendan esta crítica y no como Morena se enoja con la oposición, ellos también se enojen con los que criticamos. Alguna vez alguien me decía, qué malagradecidos son esos que trabajaron en los gobiernos del PRI. Yo decía, yo desquité cada uno de mis sueldos, los desquité, y en mi contrato no decía, callarás tus críticas de aquí a la eternidad. No. Ay, si yo hubiera visto esa cláusula, hubiera dicho ella. O sea, y les decía más, y luego, además, todos esos que me contrataron ya están en Morena. O sea, si así fuera, entonces tendría que hacerlo. Yo soy el que me queda acá y ahora están enojados conmigo. No con aquellos, ¿no? Sí, la crítica a los partidos es precisamente... Yo soy el que me queda acá y ahora están enojados conmigo. No con aquellos, ¿no? Sí, la crítica a los partidos es precisamente para eso. O sea, para que agarren el rollo en un término más coloquial, ¿no? Y antes de pasar al último tema, les voy a contar lo que me tocó ver ayer. Un programa, es una mesa de análisis así, que la verdad nunca me la pierdo. Pero ayer, la invitada fue una diputada local, de cierto partido, ¿no? Y el debate principal de la mesa fue que le estuvieron cuestionando a ella precisamente lo de la votación a favor del crédito y todo eso, ¿no? Y la persona que le estaba cuestionando eso a ella, pues parece que tenían algún historial en ese mismo partido del que pertenece ella, ¿no? Y como que a la diputada no le gustó lo que le empezaron a cuestionar, y lo que me llamó la atención fue esta expresión. No le dijo directamente a él, se lo dijo a otro que estaba sentado ahí, le dice, es que él estaba en el grupo de aquella y pues aquella compitió contra esta, ¿no? Evidenciando muy claro dos grupos. Si uno no conociera a esas personas, uno pudiera pensar, a lo mejor está hablando de un grupo de otro partido, ¿no? Pero no, se refería a un grupo dentro de ese mismo partido. Y enfocan la cámara al que le estaba cuestionando eso, y le vi la cara y pensé, dije, híjole, o sea, esta persona está buscando una candidatura fuerte y este señor, el que le estaba cuestionando, estoy casi seguro que pensó, no puede mantener una alianza dentro de su partido, porque minutos antes ella había hablado que ella era aliancista. Ella ahí apoyaba la idea de que se tenía que hacer un frente aquí, ¿no? En contra del oficialismo. Y sale que no puede ni mantener junto el partido de ella, ¿no? Bueno, eso es... Precisamente todos estos comentarios son para que partidos de oposición, si el gobierno ve que los partidos, y es entendible, ¿no? Que hay grupitos dentro de los partidos, ¿no? Pero si el gobierno ve que lo evidencian, pues el gobierno, déjenlos así, ni le muevan, sí, ustedes síganle, pues el pleito interno lo único que hace va a salir peor, ¿no? Y los que vamos a pagar eso somos los ciudadanos, ¿no? Y precisamente por eso, Tocayo, para darte la palabra, todos estos temas de lo que hemos hablado hoy acerca de la violencia, la falta de una oposición que tenga una palabra fuerte y que confronte al gobierno, pues todo esto se ha visto afectado en la economía, principalmente en el sector de comercio y servicios. Y para eso este sábado vamos a tener un evento, Tocayo. Sí, vamos a tener un evento ahí en el Clanton y Llama por el Malecón Nuevo, donde era el tomo. Hay 6 panelistas. Va a estar muy interesante porque el conservatorio es una serie y un trabajo muy ciudadano de lo que nos adolece, y ahí vamos, conversamos, nos damos ánimos, nos damos una autocrítica como ciudadanos tratando de sacar lo mejor de nosotros.
Están invitados todos, tenemos 200 lugares disponibles, en verdad es el tiempo, sábado 9 de la mañana. Estamos mandando las invitaciones a todos los medios, estamos mandando la invitación a muchos ciudadanos que están interesados en Culiacán y en Sinaloa. Los conversatorios se extendieron a Mazatlán, este es de comercio y servicios, va a estar Guillermo Madrón, va a estar un servidor, va a haber 6 ponentes, Héctor Monarres, Ania Cuestas, va a haber 6 exponentes de los que hemos vivido la situación económica y social de Culiacán. Es multifactorial lo que nos está sucediendo y creo que si los partidos, si los políticos, si los diputados no se han puesto las pilas en la exigencia, estos conversatorios van dándonos luz y camino a donde queremos llegar. Y creo que eso es lo importante. Es la situación de muchos ciudadanos que pensamos y que nos ocupamos de lo que nos sucede y que queremos resolver esta parte. Los esperamos. Tlantaniyama, donde era antes el tomo, 9 de la mañana, sábado 21 de febrero. Ahí nos vemos. El conversatorio sobre el comercio y los servicios en Culiacán. Esa debacle económica que duele, pero que tenemos que buscar el cómo sí. Es en el Tlantaniyama por una razón importante, porque nadie nos paga. O sea, todo esto lo hacemos, no hay una mano oscura que nos está financiando. Que si conocen alguna. Exacto, nos avisan un día. No, o sea, todo lo hacemos en cooperación, todo vemos, y ahora se nos complicó rentar un local. Otras veces sí lo hemos hecho, pero ahora ya no se juntó el bonchi. Y entonces lo vamos a hacer en el Tlantaniyama. No significa, porque alguien me preguntaba hoy, ¿hay consumo mínimo? O hay, no, le dije, no. Ya si está ahí, se le antoja un cafecito, pues ya lo paga y eso, pero... No, le vamos a regalar café. ¿Ah, sí, también? Bueno, para que vean. Bueno. Si quiere comer coche, así sí se lo vamos a bueno, que es muy bueno, ¿eh? Pero café y galletas sí. O sea, pero no se cobra ni nada, pueden llegar y es absolutamente libre. A mí me gusta una cosa de los conversatorios más, que nos juntamos. O sea, si usted, primero, que no estamos sin hacer nada, o sea, criticamos, hacemos, pero luego no nos limitamos a ser políticos de sillón, sino vamos y hacemos cosas. Hacemos marchas y se nos ocurren propuestas y demás, pero ahí nos juntamos. Y si usted tiene estas críticas, incluso si es hasta de Morena, pero tiene sus ideas de que hay que cambiar cosas, ahí puede llegar. En el conversatorio de Mazatlán sucedió que alguien preguntó, y de todos los que están aquí presentes, ¿quién está de acuerdo con Morena? Y algunos alzaron la mano. Entonces se vale, y el chiste es que si nos juntamos, usted cree que hay que cambiar algo en este estado y en esta ciudad, vaya ahí porque va a encontrar unos igualitos que usted. Si se siente solo en su casa, si cree que nadie lo comprende, bueno, ahí nos hallamos muchos, discutimos, deliberamos, nos ponemos de acuerdo y luego hacemos cosas. Entonces se ponen animados, es evento muy, muy fértil, muy nutritivo, porque aprendes cosas, escuchas gente, cambias opiniones. Yo he aprendido mucho en los del agua, en el agrícola, cosas que yo no sabía nada y lo tengo muy claro ahora. Entonces si ahorita lo está viendo usted y resulta que ya pasó el conversatorio, pues todavía hay más, porque el próximo día 7 vamos a hacer uno sobre seguridad aquí en Culiacán, el 14 vamos a hacer otro en Mazatlán, están pensados unos sobre economía, educación, aquí nos vamos parando. Entonces usted busque en las redes Conversatorio Ciudadano y va a encontrar mucha actividad. O sea, no estamos solamente sentados criticando, estamos haciendo muchas cosas. Sí, además, si el auditorio no tiene oportunidad de asistir este sábado para estar presentes en este conversatorio, quiero decirles que se va a transmitir a través de YouTube en vivo. Es una edición que va a hacer algunos compañeros del Colegio de Economistas de Sinaloa, quienes pues siempre han apoyado esta actividad de manera importante. Entonces también van a tener la posibilidad de contactarse y verlo, escucharlo en vivo, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Quiero decirles que ya llevamos varios conversatorios que hemos hecho aquí en Culiacán, también en Mazatlán. Tal vez próximamente lo hagamos en otras ciudades.
y siempre se generan muy buenos resultados. Como dice Omar, estos conversatorios es una oportunidad para juntarnos, para exponer nuestros puntos de vista, para dialogar. Tenemos ponentes que escogemos muy bien, gente que tenga algo que decir, algo interesante, algo novedoso que decir de los temas respectivos, pero también la metodología o el método de trabajo de estos conversatorios es también abrir el micrófono para el público asistente, de tal manera que alguien que quiera exponer o complementar o corregir o criticar lo que dijeron los ponentes, pues tienen también la oportunidad de hacerlo. Se trata de generar una conversación colectiva y que de esta conversación se desprendan acciones específicas como las que se han estado haciendo, que se han derivado de estas charlas que hemos tenido sobre diversos temas, ¿no? Entonces, pues están todos invitados, es entrada libre, no se cobra nada. Ya dijo Miguel que hasta café y galletitas gratuitas va a haber, qué bueno. Este es un buen avance por lo pronto, ¿no? Así que los esperamos este próximo sábado. Listo. Muy bien, jóvenes y no tan jóvenes que nos estén escuchando. Este fue el episodio número 10 de Políticamente Incorrecto. En Raúl y en Fidel. Me cago en la constitución de su revolución, que solo protege a asesinos, delincuentes y chivatones. Me cago en Ramiro Valdés Machado, el Cangrejo, y en todos los cómplices que apoyan a esos pendejos. Me cago en tu doctrina y en tu revolución, y en todo aquel que apoya el hambre y la represión, en tu patria o muerte y en todas las ciberclarias que crearon para traicionar la patria y justificar las muertes. Me cago en Mari